Ejercicio 19. Leemos el ejercicio, el enunciado. El paso fundamental en la producción de anhídrido acético es el cracking en fase vapor de acetona para formar cetena y metano. Tienen la ecuación estequiométrica. Primer pregunta, ¿está balanceada? Chequeen eso. Cualquier cosa me avisa. Estas reacciones de primer orden con respecto a la acetona y su constante de velocidad tienen la expresión de la constante de velocidad, de la velocidad específica de reacción, donde K está en segundo a la menos 1 y la temperatura en Kelvin. En este diseño se desea alimentar 8.000 kg/h de acetona en un reactor tubular a 1035 Kelvin y 162 kPa, equivalente a 1.621 bar. El reactor consiste en un banco de 1000 tubos de 1 pulgada, schedule 40, y ahí les da diámetro exterior y diámetro interior. Inciso 1, consigna 1. ¿Cuál sería el perfil de flujo de calor necesario para mantener la operación isotérmica a 1035 Kelvin? Sigo leyendo las consignas. Considerando comportamiento ideal de la mezcla, grafique la conversión y la temperatura versus longitud del reactor para los siguientes casos. El reactor opera en forma diabática. El reactor está rodeado por un intercambiador de calor donde el coeficiente global de transferencia de energía es 110 Joule por metro cuadrado segundo Kelvin y la temperatura del fluido térmico se mantiene a 1150 Kelvin. El reactor, punto 4, está rodeado por un intercambiador de calor donde el coeficiente global es el mismo que el anterior, alimentándose 40 kilogramos por segundo de cloruro de calcio fundido, utilizado como fluido térmico a 1150 Kelvin en cocorriente. Resuelve el mismo escenario con operación de intercambio en contracorriente. Grafique los perfiles de temperatura del fluido térmico para ambas operaciones. Y el punto 5, resuelva el sistema ideal del punto 1, alimentando acetona a 5 bar, y luego resuélvalo considerando la no idealidad de la fase, utilizando el modelo termodinámico de Penn-Robinson. Sacar conclusiones comparando los resultados del perfil de conversión y temperatura. Bien. Cuando les mencioné inicialmente de que este ejercicio era completo, es porque integra el balance de energía, y además de integrar el balance de energía, explora todos los escenarios posibles de intercambio que pueden llegar a darse. Con esto estoy diciendo, en el inciso 2, el primero es isotérmico, o sea, ahí no interviene la ecuación de balance de energía. El punto 2 es adiabático. La ecuación de balance de energía sí aparece, pero no hay flujo de calor, con lo cual Q es 0. Para el punto 3, está rodeado por un intercambiador de calor, pero la temperatura del fluido térmico se mantiene a 1150 Kelvin. Entonces, en el teórico ustedes tienen que haber visto que una de las posibilidades de intercambio, sobre todo si están trabajando con un fluido, por ejemplo, un fluido condensante, no es el caso, porque estamos utilizando una sal, pero si fuese el caso, se puede considerar que el fluido térmico se mantiene desde la entrada a la salida, independiente del servicio, si es cocorriente o contracorriente, no interesa. La temperatura se mantiene en 1150 Kelvin, por lo tanto el intercambio queda perfectamente definido. Era una de las posibilidades que teníamos de intercambio. La otra posibilidad de intercambio es lo que plantea el punto 4, donde se utiliza un fluido térmico en servicio. Primero plantea en cocorriente y luego en contracorriente. Entonces, ¿cuál será el comportamiento frente a estos escenarios? Donde ya la temperatura del fluido térmico, si bien se alimenta a 1150 Kelvin,
hay un cambio en la temperatura de ese fluido térmico frente a dos servicios diferentes, corriente y contracorriente. Estas son todas las posibilidades de uso de la ecuación de balance de energía. Las quiero explicar y después dejarlas para que ustedes operen, trabajen y calculen con con todos estos escenarios. Y por supuesto tienen el PDF como guía para poder ir chequeando, evaluando de cómo este, vienen calculando. Vuelvo a insistir sobre esto, traten de evitar consultar el PDF por consultar, digamos, por avanzar rápido. Es preferible que ustedes se detengan, renieguen, maduren y en situaciones donde uno más reniega, generalmente es donde mejor aprende. Entonces, eh, por ahí es preferible atribuirse el tiempo y la paciencia para poder de alguna manera trabajar en resolver algo y no ir enseguida al PDF, donde obviamente que va a estar claramente, va a orientar la solución, pero no es bueno para ustedes. Utilicen más para chequear o verificar resultados que para el procedimiento de cálculo. Machaquen ustedes hasta poder resolverlo. Ok, como dato adicional aquí se agrega una caracterización del sistema flujo-pistón. Cuando digo caracterización es porque menciona que el reactor consiste en un banco de 1000 tubos de 1 pulgada de diámetro, Schedule 40. Les está diciendo el reactor que ustedes, o que está construido, o que van a construir, tiene que tener estas características, utilizando estos tubos, ¿sí? Entonces, definido de alguna manera ese escenario físico, llamémosle, ¿sí? Que tiene que ver más con lo mecánico, eh, ya veremos de cómo configuramos nuestro reactor para dar respuesta a, a lo que queremos lograr. Vamos a comenzar por el inciso 1. Primero, ¿cuál sería el flujo de calor necesario para mantener la operación isotérmica? Entonces, esto es un poco confuso y es importante que conceptualmente quede claro. El hecho de que el reactor sea isotérmico no significa que no evoluciona con energía. Donde haya una reacción química en mayor o en menor medida, va a evolucionar con calor, que es calor de reacción. Toda reacción química tiene un calor de reacción asociado, ya sea exotérmica o endotérmica, evoluciona con flujo de calor. Para mantener la condición de operación isotérmica, es una condición forzada, es decir, nosotros en la operación debemos meter mano, debemos tener un control automático y quizás un diseño físico, que me adelanto, en los PFR es muy difícil de lograr, o sea, la condición isotérmica a lo largo de todo el reactor, por la condición física del reactor, es muy difícil que yo tenga un control de flujo de calor, de energía, para poder lograr la condición isotérmica. Puede haber diseños sectorizados de la parte de intercambio, donde establezco un intercambio diferencial por partes, donde me gustaría tener un pizarrón para dibujárselos, sería mucho más fácil explicarlo que describiéndolo, pero la parte de intercambio, me refiero a la parte del servicio auxiliar que utilizo, la sectorizo a lo largo del reactor y puedo establecer un determinado control del flujo de calor por partes, ¿sí? O por longitud, por cada cierto tramo del reactor tubular, puedo establecer un cierto control del flujo, y por ahí puedo establecer a lo mejor alguna condición isotérmica a lo largo del reactor. O sea, el diseño mecánico es factible y la consideración isotérmica es posible, pero no es común, no es normal en este tipo de reactores. Pero vayamos al caso donde la situación fuese isotérmica, porque lo que está planteando acá es un ejercicio
para que podamos entender cómo debería ser el flujo de calor, cómo debería copiar el flujo de calor, ya sea que estoy extrayendo el sistema o estoy agregando el sistema, en este caso una reacción endotérmica, y se utiliza les voy a agradecer si en algún momento este, me olvido ya sea de reanudar o de grabar, que me lo comenten para yo tomar la decisión. Ahí sí, por favor, levanten la mano. Bien, estábamos... me hicieron una consulta que sí, es verdad. Si yo lo voy a hacer multiplicando la sección transversal total en cada una de las ecuaciones diferenciales, ya la variable independiente no pasa a ser b, pasa a ser L, sería longitud, aquí habría que poner L. Numéricamente no va a haber impacto el hecho de que deje b o utilice L. Eh, pero sí, bueno, sería una formulación coherente al plantearlo con L aquí, y acá en lugar de B sub I, plantear L sub I, que será 0, y acá en lugar de BF de volumen final, será L final, con el mismo inconveniente que tenemos bajo cualquier circunstancia de variable que utilicemos aquí. No vamos a conocer qué valor. O sea, al cambiar a L tampoco va a ser 5.700 litros. Estas son dimensiones en longitud y será otro el valor numérico que le corresponde. Ok, seguimos. Vamos al siguiente punto. Punto 3. El reactor está rodeado por un intercambiador de calor, les da el coeficiente global de transferencia. Ahí, ojo con las unidades, hay que estar muy atento a las unidades. Fíjense que está por metro cuadrado y las unidades de volumen que venimos utilizando es por litro. Eh, Hay que ver la unidad de longitud también, o sea, depende cómo se vaya trabajando, si está en metros, si está en centímetros, pero obviamente que esto debe, la unidad de U debe quedar consistente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la temperatura del fluido térmico se mantiene constante en 1150, les da el coeficiente global de transferencia de energía, entonces ahora sí tenemos un Q de T distinto de cero y hay que definirlo. Bien, la conversión, esto es lo que les decía, mi conversión fue de Joule a decímetros cuadrados, de metro cuadrado a decímetros cuadrados, segundo Kelvin. La temperatura constante del fluido térmico en 1150 eh, Kelvin. Y acá, cuando vamos a definir la ecuación para el flujo de energía, Q de T, aparece una particularidad. Esta ecuación, originalmente, el Q de T, es igual al coeficiente global de transferencia de energía por una A minúscula, la tienen que haber visto en el teórico, por un delta T, dado por la temperatura del fluido térmico menos la temperatura del reactor, donde A minúscula es igual al cociente de eh, área de transferencia dividido volumen de reacción. Estamos hablando de reactor tubular. El área de transferencia para un cilindro, el área de transferencia para un cilindro, si en un tubo, si imagínense por ejemplo, un intercambiador de carcasa y tubo, el área de transferencia está dada por la pared del tubo. Entonces, el área de transferencia debe plantearse como la longitud del tubo por el perímetro, eso sería el área de transferencia. Y el volumen de reacción será la sección transversal del tubo, que es diferente al área de transferencia, la sección transversal del tubo por, vamos a hacer aquí, la longitud del reactor. Entonces,
Va a ser perímetro eh, el perímetro es pi por diámetro, pi por diámetro, y la longitud del reactor, L. Este producto, en principio, sería el área de transferencia, y el volumen de reacción es la sección transversal, o sea, pi por diámetro al cuadrado, sobre 4, por L. Bien, primer pregunta. ¿Qué diámetro utilizamos para calcular el perímetro? O sea, ¿cuál es el diámetro? Porque tenemos un diámetro interior y un diámetro exterior, teniendo en cuenta el espesor de pared del tubo, propiamente dicho, del reactor. Sigan el cursor, en el denominador, el diámetro es bastante más claro, porque como estamos hablando de volumen de reacción, indefectiblemente el diámetro es el diámetro interior. Lo que no queda muy claro es qué diámetro utilizamos para el área de transferencia. ¿Sí? Lo recomendable es utilizar el diámetro medio entre el interior y el exterior. Si pudiera asumirse de que el diámetro representativo del área de transferencia es el diámetro interior, todo lo que nos queda es simplificar. L se va, pi se va, y haciendo la simplificación del diámetro, nos queda que A es directamente igual a 4 sobre diámetro interno. Esta expresión simplificada es en la medida que pueda asumir como diámetro representativo del área de transferencia el diámetro interior del tubo. Generalmente se utiliza el diámetro medio. Y también asumiendo que la sección transversal es uniforme. Sería algo medio extraño, pero por ahí si la sección transversal no mantiene uniformidad a lo largo del tubo, y bueno, ahí sí estaríamos en problema, o sea, no es necesariamente esta expresión la que representa a minúscula. Bueno, pero ya es un caso muy extraño, vamos a asumir de que el tubo es, en toda su longitud, mantiene la sección transversal. Dicho esto, tenemos que trabajar sobre la expresión de Q, que va a ser Q por el perímetro. Bueno, el perímetro viene definido como pi por diámetro medio, en este caso, calculen el diámetro medio de esta manera, y calculan la sección transversal. Fíjense que aquí no participa la longitud, porque ya fue simplificado, bueno, por el delta t, ta menos t. Una vez definido Q, ya podemos plantear la ecuación de balance de energía de esta manera. A partir de aquí es resolver como lo hacemos siempre. Las tres ecuaciones de balance de masa, la ecuación de balance de energía, la incógnita T, que es F4. Eso no se los mencioné, vuelvo a recalcar. Ustedes, fíjense dónde está señalado, F, el vector F de variables, lo definieron como F. Entonces, cuando hago el llamado a las incógnitas dentro de las ecuaciones diferenciales, debo seguir respetando esto. Digo esto porque la tendencia es poner T, pero T no existe, porque yo definí el vector de variables incógnitas como F. Entonces tengo que hacer el llamado al cuarto elemento, por la incógnita que se agregó, del vector F, lo tengo que hacer el llamado con el nombre que utilicé. Y el valor inicial dijimos que este es 0. Bien. Vemos los perfiles. ¿Sí? Ya aquí están directamente graficados contra la longitud del reactor, y vemos el perfil de temperatura.
al comienzo disminuye la temperatura y luego aumenta. Entonces, fíjense el fenómeno. Cuando resolvimos adiabático, la temperatura siempre disminuía. Por eso, vuelvo a repetir, y esto no quedó grabado, el fenómeno adiabático es la mejor forma de poder establecer el resultado final de un sistema reaccionante donde intervienen reacciones múltiples. Es la mejor forma porque el resultado adiabático establece la naturaleza del sistema, cómo la reacción química evoluciona naturalmente. Y digo esto naturalmente porque el sistema lo he aislado, lo he bloqueado de su entorno, entonces es la reacción como evoluciona en su naturaleza propia. No estoy interviniendo con ningún Q, que es el calor que yo manejo. Entonces, al no meterle mano de alguna manera a la evolución del calor, la forma de resolución adiabática es la mejor manera de poder conocer el comportamiento de la reacción química desde el punto de vista energético. Fíjense que si nosotros vemos este perfil de temperatura, ¿cómo podemos decir que este sistema es endotérmico? Con este perfil de temperatura, la temperatura aumenta, ¿sí? Pero aumenta no porque la reacción química así lo establezca o lo predisponga de esa manera, aumenta por el servicio de calefacción que estoy usando para la reacción. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero como al comienzo disminuye la temperatura, entonces puedo asumir lo que es endotérmico. Sí, eso es verdad cuando tenemos una única reacción química. Cuando hay múltiples reacciones químicas, no necesariamente la disminución al comienzo de la temperatura, la disminución de temperatura no es indicador de que el fenómeno sea endotérmico, sino simplemente que las reacciones endotérmicas evolucionan a una velocidad que supera el fenómeno exotérmico, pero en algún punto se pudo haber invertido, porque ojo con eso, también puede suceder, eh, trato de rectificar lo que dije anteriormente. El fenómeno global resultante puede ser en parte endotérmico y en parte exotérmico. Y esto es cuando tengo muchas reacciones químicas. Imagínense un sistema que tengo 5, 6, 10 reacciones químicas, algunas de ellas exotérmicas y algunas endotérmicas. Hay que ver cómo es la evolución relativa de cada una de las reacciones para ver qué calores pone en juego cada una de ellas. Entonces el resultado global puede ir cambiando, porque al principio, vamos a suponer un escenario, evolucionan con mayor velocidad las reacciones químicas que son endotérmicas frente a las exotérmicas. Entonces van a notar una disminución en la temperatura y luego se invierte porque empiezan a progresar, empieza a ser más significativo el progreso de las temperaturas exotérmicas frente a las endotérmicas y se invierte el fenómeno resultante es exotérmico y la temperatura comienza a aumentar. Pero esto de la disminución o el aumento, recuerden que responde a un fenómeno adiabático y a sistemas de reacciones múltiples. En cambio aquí, la disminución y luego el aumento de la temperatura responde a un fenómeno adicional nuestro por estar interfiriendo sobre el flujo de calor con un QDT. Este aumento de temperatura no significa que el fenómeno endotérmico se haya invertido y haya pasado a ser exotérmico. Vamos con el punto 4. El punto 4. Intercambio de calor, vamos a hacer primero la configuración de intercambio en cocorriente. Bien, ahora el QDT, ¿sí? Además de depender de la temperatura del sistema reaccionante, el Q va a depender de la temperatura que adopte el
el fluido térmico o el servicio auxiliar. Entonces ahora Q depende de dos temperaturas, la del servicio y la del reactor. Esto es así porque ya en servicio de cocorriente o contracorriente estamos asumiendo que hay un cambio de la temperatura del servicio y que se deberá tener en cuenta en las ecuaciones de balance de energía. Entonces, adicional a la ecuación de balance de energía que veníamos utilizando hasta el momento, que era eh, la ecuación de balance de energía vista desde el sistema reaccionante, aparece una ecuación de balance de energía ahora ya teniendo en cuenta la condición de servicio. Y esta ecuación de balance de energía, nueva, digamos nueva, adicional de alguna manera, esta ecuación de balance de energía ustedes ya la conocen. Pero ¿qué sucede? El Q de T ahora introduce al sistema una incógnita adicional, que es TA. Antes no la teníamos. Entonces ahora debo agregar una ecuación adicional para hacer consistente el sistema de ecuaciones. La ecuación adicional es el balance de energía, pero desde el lado del servicio, y esto se plantea de esta manera, es Q de T dividido la sumatoria de F sub I por Cp sub I del servicio, que no es lo que están observando ustedes aquí, pero puede darse una sumatoria. Esto es, por ejemplo, sistemas de intercambio donde se utiliza aire como servicio auxiliar. El aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno, entonces habrá que, en el denominador, donde está señalado, habrá que hacer la suma de el flujo de oxígeno por el Cp del oxígeno más el flujo de nitrógeno por el Cp de nitrógeno. Por eso esto no siempre es así. Tengan en cuenta que es sumatoria y debo tener en cuenta el servicio cómo está compuesto. Si es un servicio de cloruro de calcio, creo que era sí, cloruro de calcio, como es en este caso, es una sal que se considera, una sal fundida, que se considera pura, y entonces será el flujo de esa sal, este, de esa sal fundida por el Cp de la sal fundida, que está dado aquí, porque eso no estaba en el enunciado, entonces entiendo de que en el PDF la van a encontrar. Esta es la forma del CP, fue corroborado de dos fuentes, desde el NIST, y acá tenemos una segunda fuente y daban valores parecidos, así que es confiable, se le puede atribuir cierta confianza, utilizan el CP que van a encontrar en el PDF. El signo menos es si el servicio es cocorriente. Si el servicio es contracorriente, se utilizará el signo más. Es la misma ecuación, pero con signo más. En contracorriente se agrega una particularidad en contracorriente. La resolución en cocorriente es muy sencilla. Se agrega esta ecuación diferencial adicional de balance de energía que aparece aquí. La, eh, el valor inicial para la temperatura asociada a esta ecuación diferencial, este A es la temperatura de alimentación del servicio, que es coincidente con la temperatura, coincidente me refiero a la operación, la configuración en cocorriente. Ustedes saben que el fluido térmico lo voy a inyectar en un punto cercano a la alimentación del reactor propiamente dicho. Entonces, la temperatura de alimentación del servicio, que generalmente es dato, es directamente lo puedo proporcionar aquí como valor inicial para la ecuación diferencial adicional que hemos agregado. ¿Sí? Y esto es muy sencillo, o sea, se agregó una variable más, una ecuación más, va a aparecer un resultado adicional, o sea, una columna, una sexta columna en la solución de RK-Fix en este caso, y que corresponde a la variación de la temperatura del servicio auxiliar. Y aquí tenemos el gráfico de los perfiles. Fíjense el comportamiento que tiene la temperatura del reactor y cómo se comporta la temperatura del servicio auxiliar. Entonces, como está calefaccionando, entra a una temperatura y luego en su progreso continuamente va disminuyendo hasta su valor de salida. Bueno, y aquí tenemos los dos perfiles. Fíjense, acá se puede ver más claramente cómo copia, cómo la temperatura del servicio va copiando la del sistema reaccionante. Y viceversa, ¿no es cierto? La del sistema reaccionante también busca copiar la del servicio, o sea, van a un punto de convergencia de alguna manera.
prácticamente se puede decir que en la salida la temperatura del sistema reaccionante y la del servicio son muy parecidas. ¿Sí? Se podría decir que en esta etapa del intercambio ya prácticamente se reduce a cero, porque no hay delta T, de alguna manera. Con lo cual el Q en este punto cae a cero. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los sistemas reaccionantes progresan o evolucionan con energía, ponen en juego energía. En tecnología de energía térmica, ustedes no consideran escenarios reaccionantes. Entonces, como son fluidos de intercambio simple, con esto me refiero a que no hay reacción, no hay una fuente de energía adicional en la operación que ustedes están analizando, en el intercambiador de calor propiamente dicho. Entonces tienen que haber escuchado varias veces decir en tecnología de energía térmica que no de ninguna manera se va a dar el cruce de temperatura. Eso es así, cuando el sistema no es reaccionante. En los sistemas reaccionantes los cruces de temperatura pueden darse. Es decir, que hay reactores que podrían en una parte comportarse como intercambiadores refrigerantes y otra parte calefaccionantes o viceversa, porque hay que ver cuál es esta dinámica de lo que estoy proponiendo como servicio auxiliar y de cómo evoluciona el sistema reaccionante. Imagínense un caso complejo donde tengo varias reacciones químicas, endotérmicas y exotérmicas. Y primero evoluciona y es más evidente el fenómeno endotérmico y después es más evidente el fenómeno exotérmico. Entonces, ¿cómo es esto? Al principio necesito calentar y después refrigerar. Entonces, digamos, puede haber un comportamiento mixto en la misma operación. Por último, para terminar, la resolución en la configuración contracorriente es exactamente lo mismo, pero agrega una particularidad. Esta temperatura en cocorriente era muy clara, porque el servicio auxiliar se inyectaba en un punto al comienzo del reactor, ¿sí? Y se corresponde con el volumen o la longitud cero. Pero en contracorriente, la temperatura que conozco va a estar a la salida del reactor, no a la entrada. La de la entrada la desconozco, pero acá yo no puedo dar como dato la temperatura de salida, porque no se va a corresponder con el volumen cero o con la longitud cero. Entonces tengo que entrar en un proceso iterativo o en un proceso de prueba y error hasta encontrar la solución del sistema. Entonces vamos a la solución en contracorriente. El planteo es exactamente lo mismo. Fíjense, aparece la ecuación diferencial adicional, solo que ahora con signo positivo. Y lo que voy a establecer es la temperatura de salida. Cuando dije que tiene que ser prueba y error, es porque conozco la temperatura de salida y voy a jugar a definirle una temperatura de entrada, ¿sí? Para que en el desarrollo, o mejor dicho, en la resolución del ejercicio, la temperatura resultante a la salida sea coincidente con la que tengo de dato. La que tengo de dato, vamos a poner, esto es 1150. Es decir, el fluido térmico alimento a 1150. Entonces voy a tener que procurar establecer o definir una temperatura de alimentación del servicio, perdón, no es de alimentación, sino de ingreso. La de alimentación es 1150. Esta es la de salida, pero es la de salida del servicio, pero es la entrada a mi resolución del sistema de ecuaciones. Entonces, la variable dato de ingreso tiene que ser la temperatura de salida del servicio que desconozco. Tengo que tantear. T a salida, yo llegué al resultado de que es igual a T0. T0 es la temperatura de alimentación del reactor, que está establecida en 1035 Kelvin, más 9,2. Ahora, ¿cómo llegué al 9,2? Yo esto no lo sabía, nadie lo sabe. ¿Sí? Es tantear. ¿Qué se puede? Se puede hacer algunas
inferencias. Por ejemplo, si la reacción en este caso es endotérmica y mi fluido es un fluido térmico de calefacción, entonces puedo asumir con cierta probabilidad de que sea cierto, de que la salida del fluido del servicio auxiliar va a tener una temperatura superior a la temperatura de alimentación, perdón. Nos quedan 10 minutos, pero voy a terminar antes de los 10 minutos, así que este, y espero poder resolver las dudas también. Les estaba comentando que si estoy calefaccionando, es altamente probable de que pueda asumir con, digamos, cierta probabilidad de estar acertado, de decir que la temperatura a la que sale el fluido, el servicio auxiliar, va a estar por arriba de la temperatura de alimentación del reactor. ¿Cuánto por arriba? No sé, tenemos que plantear algo. ¿Sí? Yo arranqué planteando T0 más 10, ¿sí? Considerando un delta T razonable. Podría ser T0 más 5, T0 más 1, T0 más 100, ¿no? Digamos, el T0 más 100 por ahí hay que tener cuidado de que no nos pasemos de rosca con respecto a la temperatura dato de alimentación del servicio auxiliar. Entonces, esto es tantear. Pero propongo algo, una vez que defino TA de salida, que es la entrada a la solución, resuelvo y el chequeo que tengo que hacer es en este perfil. Fíjese que la columna 6 está definida como TA con contracorriente. Entonces, vengo a este perfil y chequeo que a la salida del reactor, eh, la temperatura de A en contracorriente a la salida del reactor coincida con la temperatura que tengo de datos, que son los 1150. Y esto es prueba y error. Entonces, por ejemplo, yo había arrancado con, creo que con unos 15, ¿sí? Fíjense, si defino la temperatura de salida, TAS, que es la entrada, vuelvo a repetir, al cálculo, la salida estaba por arriba de 1150. Entonces, definitivamente no es acertado el valor que estoy definiendo y ahí tengo que empezar a jugar, tengo que empezar a bajar, bajar, subir, o sea, voy tanteando, voy fluctuando el valor hasta poder coincidir. ¿A qué le llamamos coincidencia? Porque seguro se están preguntando eso. ¿Qué es coincidente? ¿Sí? Es el valor dato 1150 más menos un grado, ¿sí? Más menos un grado, digamos, está dentro del error de cualquier instrumento o sensor de temperatura. Así que es razonable si yo logro un valor de entrada que me resulte en el valor de salida dato más menos un grado, es razonable. ¿Está bien? Esto es tanteo. Bueno, acá están graficadas las dos temperaturas, o sea, los dos perfiles del servicio auxiliar, contracorriente y cocorriente, y bueno, puede verificarse cómo responden los perfiles de temperatura del fluido térmico de manera diferente de acuerdo al servicio. Y acá está la comparación de la temperatura del servicio en contracorriente con la temperatura del reactor. Fíjense la temperatura del reactor, cómo va copiando la temperatura del fluido, llegando a una instancia en donde prácticamente estas temperaturas se igualan. Esto no necesariamente tiene que ser siempre así, podrían haber quedado con un delta T, este, eh, o sea, no necesariamente esto se tiene que ir igualando, ¿sí? Esto lo aclaro porque se da que en los dos escenarios, cocorriente y contracorriente, había una convergencia de las dos temperaturas y no necesariamente tienen que ser así. Eh, Algo más por comentarles. Entiendo que ya estaríamos. Bien, después ustedes lo que pueden comparar es el tema de cómo evoluciona la conversión. O sea, la pregunta que me hago es, ¿conviene un servicio de intercambio en cocorriente o en contracorriente? Bueno, eso depende un poco del objetivo que estoy buscando, o sea, si es maximizar la conversión o tener un control diferente de la temperatura de mi sistema, cómo quiero, digamos, en la configuración por ahí hay que primero fijar cuál es el objetivo que uno pretende
y a partir de ahí tomar decisiones de cuál de las dos configuraciones me conviene. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Adelante. Eh, para poder pasar todas las ecuaciones diferenciales de volumen a longitud, hay que calcular, usted dijo que hay que calcular la sección transversal total de todos los tubos. Sí, ¿Esa correcto. sección transversal de los tubos es con el diámetro medio también o con cuál diámetro se calcula? Bien. Como las ecuaciones diferenciales están con respecto al volumen de reacción, al ser volumen de reacción en un tubo, ¿sí?, o en un paquete de tubos, el volumen de reacción es justamente la capacidad física que propone el tubo o el paquete de tubos para que se lleve a cabo la reacción química. El diámetro que define esa condición es el diámetro interior de los tubos. Entonces, la sección transversal, en ese caso total para el paquete de tubos, debe calcularse o debe ser la resultante a partir del diámetro interno de los tubos. Lo siguiente que quería explicar, el punto 5, el último punto, es repetir todo lo anterior, pero ahora utilizando 5 bar. Entiendo de que estos 5 bar tiene que ver para inducir quizás alguna no idealidad o algún impacto en los resultados. Repito, 5 bar es poco, no se debería verificar alguna no idealidad, pero por ahí sí se puede verificar con el uso, en este caso, de un modelo termodinámico como el de Penn-Robinson. Es un modelo de predicción que a veces puede resultar en alguna predicción que no necesariamente es la realidad. Es decir, el escenario ideal por ahí puede ser mejor representativo que un modelo termodinámico, porque el modelo termodinámico anda muy bien, pero bajo ciertas condiciones y para determinadas mezclas. Entonces, digamos, si aquí resulta alguna diferencia, hay que ver, después habría que chequear o analizar si esa diferencia se da, digamos, cuál de los dos modelos, si el ideal o el modelo termodinámico propuesto, es el que mejor representa la realidad.